Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers. Un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde aspirantes a influencers, pasando por influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y por supuesto todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Hoy quería hablar de Twitter. Sabéis que hace unos programas, a raíz, de la reciente compra de Elon Musk de la red social, yo hablé en el podcast y dije que Twitter me parecía una red social que iba a ser muy relevante en 2023 y que si no era la más relevante de 2022 era simplemente porque, esto se había producido en los últimos 2 meses. Entonces, los otros 10, pues Twitter había sido la red social que llevaba siendo los últimos años, es decir, una red social muy poco relevante dentro del ecosistema de las redes sociales. Elon Musk entró con muchísima fuerza. Parecía que quería impulsar muchísimos cambios y para mí me parecía un punto muy disruptivo dentro del mundo de las redes sociales, porque entraba alguien que parecía no nativo de las mismas y que quería un poco saltarse un poco esas normas no escritas que parecía que rodeaban a todas las redes sociales. Sin embargo, y más o menos 2 meses después de su llegada, o un poco más incluso, Twitter me recuerda un poco a Tesla. Tesla ha sido una de sus empresas más conocidas, como quien dice, sus movimientos dentro del mainstream, porque quizás las demás son un poco más opacas, e incluso, es normal que sean más opacas porque todavía su trayectoria, está un poco más en la fase de investigación, y sin embargo Tesla era una empresa en la que él, desde que llegó, pues siempre quiso venderla como, digamos que el futuro dentro de la automoción y, tras varios años y todavía el otro día escuchando un poco el análisis anual de Tesla, ves como la empresa, pues, por poner un ejemplo, habían presentado un pick-up hace, yo creo que ya más de un año y todavía no entra en fabricación. Decían que con suerte hasta finales de este año, es decir, mucho humo, pero luego los cambios tardan en producirse y muchas otras marcas de coches eléctricos están adelantando a Tesla en muchísimas características. Y eso es un poco a lo que me recuerda a Twitter. Hablo de muchos cambios, hablo de muchas cosas y sin embargo, tras estos meses, pues Twitter yo la sigo viendo una red social muy, 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 muy similar a lo que era hace un año. Con cambios muy leves, cambios que no, digamos que no hacen nada importante o relevante dentro del ecosistema de las redes sociales y una red social, pues, que sí, que es verdad que está saneada, digamos, porque si sigue funcionando después de todos los despidos que se han producido, pues realmente ahora tiene que ser una red social muy, muy barata. Y aún así sigue teniendo un problema de ingresos, con lo que, pese a que esté saneada, sigue estando en problemas. Por tanto, imaginémonos cuál sería el futuro de Twitter si no hubiera llegado Elon Musk. Yo la verdad que no... A veces me cuesta entender cómo esa empresa sería viva. Pero vamos, pese a todo esto y a todo lo, digamos, negativo de lo que he dicho hasta ahora, para mi Twitter, y pese a un poco este varapalo, porque creía que la llegada de Elon Musk iba a ser otra cosa, para mí Twitter sigue muy, muy viva. El último argumento, por ejemplo, yo lo podría ejemplificar en la última canción de Bizarrap con Shakira. Al final, donde prende, como digamos, la mecha, donde empezaron a surgir los memes, la mayoría de bromas,
yo qué sé, todo lo más gracioso que se ha comentado alrededor de la misma, etcétera, etcétera, fue en Twitter. Y realmente es porque digamos que es la red social donde todo es más en directo. Y además es que, seamos claros, no tiene competencia. Pese a ahora, por ejemplo, el intento de Mastodon eh, y otro tipo de intentos de este tipo, al final la única red social que le podría hacer sombra, digamos, cuando estás a estos niveles, tiene que ser una empresa más líder o más contrastada o con, digamos, con muchísima más potencia económica, porque si no es muy difícil. Y sin embargo, el resto tienen otros modelos de contenido. Y sin embargo, y pese a esto, para mí el contenido de Twitter, que al final es meramente texto, sigue siendo el rey, porque cualquier otro contenido es muchísimo más difícil de generar en estos niveles de cantidad y calidad que se puede generar en Twitter. Al final en Twitter solo necesitas un teclado y escribir. No tienes que salir en la cámara si no te apetece, no necesitas hacer fotos, no necesitas hacer un vídeo, no hay ningún tipo de edición, solo escribir. Muchas personas han escrito un tweet viral con 3 palabras. Y para mí la desidia de muchas plataformas, sobre todo las del grupo Meta, para ser agresivas y hacer un poco lo que en su momento hicieron con Snapchat, que más allá de lo ética o moral que sea dicha jugada, digamos que en lo que viene a ser niveles de agresividad dentro del mercado, pues podemos ver un poco cómo fueron. Y sin embargo, nadie hace esto a Twitter cuando además, y ahora en un momento bajo como en el que está, sería muy fácil de fagocitar por una empresa así, a nada que tuviera una estrategia y usara todo su potencial. Al final pensemos que Meta tiene los usuarios, tiene el dinero, tiene el ecosistema, tiene los empleados, lo tiene todo. Y sin embargo, al final Twitter campa muy a sus anchas, siendo además el líder en muchos aspectos, en lo que estábamos diciendo antes. Primero en velocidad, al final todo pasa primero por Twitter, es donde es más rápido, es donde es más instantáneo, es donde incluso surgen la mayoría de cosas virales. Frente a TikTok o a Instagram, para mí, la mayoría de movimientos virales siguen surgiendo en Twitter. Y luego, pues al final, para eventos en directo, es la que más tráfico acumula, porque al final, un programa de televisión, Eurovisión, cualquier evento deportivo, cualquier conflicto, cualquier cosa de, mm, digamos, de rabiosa actualidad, todo al final se sigue en Twitter, de forma casi, digamos, instantánea. Y además, para mí, incluso el nivel de creadores sigue siendo el más alto. Es decir, para mí el contenido, el nivel de contenido de calidad frente a otras redes sociales como Instagram, donde sigo viendo excesivo postureo, o en YouTube, donde sinceramente, pese a la complejidad que tiene un vídeo, que es 100 veces más complicado de desarrollar evidentemente que un tweet, la diferencia de nivel en cuanto a contenido de valor, a lo que contenido de valor se refiere, frente a un tweet o a un hilo, a mí me parece que es baja. Es más, ya no hablo solo de contenido informativo o cultural, sino incluso de humor. Te puedes reír más con un hilo de Twitter que con un vídeo de YouTube la mayoría de las veces, porque me parece que los creadores, el nivel medio de creador de contenido dentro de Twitter es más alto. Y esa frescura al final que te permite Twitter, incluso esa trayectoria más larga, que al final pensemos que Twitter lleva más que casi todas las redes sociales actuales. Es la que más tiempo lleva viva. Y eso que compita al final realmente contra sí misma, pues la ha hecho estar un poco
pues en esta posición. Al final pensemos que Twitch, por ejemplo, está compitiendo con YouTube, TikTok está compitiendo con Instagram o viceversa, como lo queráis ver, y al final, pues, Twitter, digamos que solo compite contra sí misma. Y esto, pues, le ha permitido ser en muchos aspectos, pues la líder. Pese a que igual en publicidad, pese a que igual internamente la empresa era un desastre total, pero realmente, pensadlo, vamos, es que... Y al final, pues por todo esto es un poco una pena, porque creíamos que Elon Musk pues venía a hacer una cosa que era revolucionarlo todo y al final parece que no ha sido así y es una oportunidad perdida, pese a que, repito, Twitter sigue muy viva. Y nada, esto es lo que pienso. Contadme si seguís usando Twitter, si estáis de acuerdo, si no. Si solo lo usáis para saber si se ha caído Instagram o WhatsApp. No sé, ya sabéis. Escribidme a hola@marketinginfluencers.com y nos vemos en el episodio de mañana. Adiós.